Buenos días, hermanos, a todos. Qué bendición que todos estén hoy aquí. Qué bendición que mi primo esté por acá también. Bueno, estábamos orando por él y por su familia también. Debemos ver toda su familia aquí hoy. Toda la familia que Dios pudo dar. No hay nada imposible, hermanos. Dios es bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 12. Estamos viendo, hermanos, las dispensaciones. Hoy vamos a ver la cuarta dispensación, ¿sí? La cuarta dispensación, hermanos. Recuerde que cada dispensación es un periodo de tiempo que Dios trata con el hombre, con el ser humano, y hace pactos, da señales de los pactos, hace promesas, y todo apunta, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Miramos que en el primer dispensación de la inocencia, donde Adán y Eva estaban en esa etapa de inocencia, no tenían pecado, ellos no sabían qué era el pecado, podían estar desnudos y no tenían pena, no tenían vergüenza, porque no había pecado en el hombre, ¿verdad? Después llega la etapa del pecado, ¿sí? De la conciencia humana, donde también Dios hace un pacto con Adán y de alguna manera con la simiente y todo, pero fracasa también este pacto, hermanos, cuando Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, y de ahí surge una gran corrupción humana y mucha violencia. Entonces Dios decide destruir el mundo con diluvio y hace un nuevo pacto con Noé y su generación. Y él hace un pacto y dice: ya no voy a destruir este mundo con agua, voy a poner una señal en el cielo que es el arco iris, y por eso, hermano, cada vez que llueve Dios pone un arco iris, porque él, dice la Biblia, para recordar el pacto que Dios hizo con Noé. Hoy, hermanos, la cuarta dispensación es conocida como la dispensación de la promesa. Esta dispensación está hecha solamente, hermanos, con un pacto sobre una sola persona, que es Abraham. Había hecho el pacto con la humanidad cuando con Noé, pero, hermanos, aquí el problema fue que el pacto se rompió porque el ser humano se corrompió cada vez más. Vemos entonces, hermanos, vamos a ver primeramente, como ya les he dicho, cada dispensación cuenta con 6 puntos, quizás más, pero yo nada más saqué los más importantes, que es el tipo de persona, el pacto, la señal del pacto, la prueba del pacto, el fracaso del pacto y el juicio sobre el fracaso del pacto, ¿sí? Esas 6 características de cada dispensación nos enseñan, hermanos, para tener una base fundamental sobre que todo apunta a nuestro Señor Jesús. Así es que vamos a comenzar, hermanos. Génesis capítulo 12 nos dice, primeramente, hermanos, con quién hizo ese pacto, ¿sí? Primero vamos a ver Génesis 12, 1, y dice la Biblia que Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Amén. Dice ahí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa, hermanos, que estaba haciendo a un hombre llamado Abraham. Ahora, surgen preguntas, hermano. Por ejemplo, ¿por qué Abraham? ¿Por qué no a su hermano? A su hermano, ¿quiénes eran sus hermanos de Abraham? A su hermano Nacor. ¿O por qué no a Arán? ¿Por qué no fue ninguno de ellos? ¿Por qué Abraham, hermanos? ¿Cuál era la causa? Bueno, pues la respuesta está en el capítulo 18, versículo 19. ¿Por qué Dios hizo una promesa a este hombre? ¿Sí? Miramos que hizo una promesa, un pacto con Noé. ¿Por qué, hermanos? Porque a ti solamente encontré, ¿cómo dice?
un varón justo y temeroso, ¿verdad? Bien, Génesis 18, versículo 19, hermanos, ¿qué dice? ¿Lo puede leer alguien, hermano? Puede pararse quien sea, hermano, quien gane. Dice, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra. Porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, habiendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Muy bien. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hizo pacto con Abraham? Porque Dios lo conoció desde antes. ¿Y qué dijo? Bueno, pues yo sé que Abraham va a llevar a su simiente, ¿sí? A su simiente que le enseñará, vamos a leerlo otra vez, hermanos. Génesis 18, 19, otra vez vamos a leerlo. Amén. Dice de la siguiente manera. Dice, porque yo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, hermanos, Dios eligió a Abraham porque Dios sabía y había mirado a Abraham, que era un hombre que se preocupaba por su simiente, por su familia. Pero ¿en qué manera se preocupaba por su familia, hermanos? Se preocupaba por su familia en el aspecto de que él, dice la Biblia, que él estaba seguro que cuando él muriera, ¿sí?, sus hijos seguirían el camino de su Dios, ¿verdad? Seguirían el camino de su Dios. Y hasta el día de hoy, hermanos, aunque Israel ha sido idólatra y todo lo que tú quieras, aún así Dios sigue permaneciendo con su pacto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un padre, hermanos? Una responsabilidad tremenda de traer a nuestros hijos al camino de Dios y que no se extravíen. Tenemos una gran responsabilidad y todo comienza cuando yo como padre tengo pacto con Dios. Cuando yo como padre hago una promesa a Dios en cierta manera de decir, Señor, tus caminos no dejaré nunca. Y eso tus hijos lo van a ver. Van a ver tus hijos, de alguna manera, tu firmeza, tu corazón, y van a decir, wow, mi papá, aunque llueva, trueno, relampaguee siempre, oh, papá, no vayas hoy, hombre, mira que queremos, no, vamos a la iglesia. Como decía aquel jovencito, ¿no? Mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y dice, mamá, ¿cómo ves? Y dice la mamá, pues está bien, hijo. No es malo no tener ganas de ir a la iglesia. Y le dice el niño, entonces, ¿no voy a ir a la iglesia hoy? Dice, no, hijo, sí vas a ir, pero sin ganas, vas a ir a la iglesia. Hermanos, todo está en que usted, de alguna manera, impulse a sus hijos. Va a haber altas, va a haber bajas, pero Dios mira, hermanos, la firmeza y la fidelidad del corazón. Eso es lo que miró Dios en Abraham. Y por eso Dios hizo un pacto con él y dijo, bueno, a ver, voy a hacer un pacto contigo, Abraham, vete de tu casa. ¿Cuál fue este pacto, hermanos? Génesis capítulo 15. Génesis 15. Este pacto estaba lleno de bendiciones. 3 bendiciones que Dios le dio a Abraham en este pacto. Dice Génesis 15, versículo 18. ¿Ven? Génesis 15, 18 dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Ok, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Capítulo 17, versículo 1. Dice, y siendo Abraham de 99 años, apareció de Jehová y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, Abraham, el pacto va a ser el siguiente, ¿sí? Vete de tu casa
y yo te voy a dar 3 bendiciones grandes. 3 bendiciones grandes. ¿A los cuántos años salió Abraham de Ur de los Caldeos, hermanos? ¿Alguien recuerda? A los 75 años, si no mal recuerdo. 75 años salió Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Y sabes qué, hermano? En este tiempo Abraham era de 99 años. ¿Sí? 99 años. Pasaron, ¿qué? ¿14 años? ¿13 años? Yo soy malo en matemáticas. Entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que Dios hizo pacto con Abraham, pero, hermanos, Abraham era viejo. ¿Y qué miramos en la genealogía de Sem? Que los años empezaban a bajar. De 900 años ya vivían hasta 100 años, 110, 120 años, ¿verdad? Entonces Abraham ya no estaba en la dispensación donde los hombres vivían hasta 900 años. Ahora él sabía que estaba a punto de morir. Ya soy viejo. Y bueno, pues todo lo que ha adquirido, ¿y quién va a hacer? Se lo voy a heredar a mi siervo, porque ha sido bueno, ha sido fiel. Mi siervo Damaseno, ¿verdad? Y dice la Biblia, hermanos, que Dios le dio un pacto a Abraham. O sea, para Dios, hermanos, no hay imposibles. Para Dios no hay edad. ¿Sí? Él puede hacer un pacto contigo hoy, una promesa, y aunque tú eres viejo, aunque tú eres joven, aunque tú eres niño, aún así, Dios hace pactos y los cumple, hermano. Los cumple. Y mira, vamos a ver en qué consistía esas 3 bendiciones que contenía este pacto, ¿sí? La primera era que Dios le había prometido grande simiente. O sea, mucha gente, como la arena de la mar. Vamos a ver Génesis 13, Génesis 13, 16, sí. Dice la Biblia, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Esta promesa, hermanos, este pacto llevaba la primera bendición, que era: voy a engrandecerte, tú vas a ser grande, generaciones. Y hermano, Dios ha cumplido, ¿cierto? Amén. Hasta el día de hoy existe ese pueblo, se llama Israel. Hasta el día de hoy, hermanos, la simiente de Abraham ha permanecido firme. ¿Te has preguntado por qué los heteos, los amorreos, los jebuseos ya no existen, hermano? Pero de casi 4,000 años ya, casi 2,000 años, solamente, más de 2,000 años, que 4,000 años, ¿verdad? Porque son 2,000 años de Abraham para acá y luego otros 2,000 de Jesús para acá. 4,000 años, Israel aún existe, hermano. ¿Ves? Dios promete y dice: van a ser grandes. Y han querido destruirlos. Hoy estaba escuchando, hermanos, esta semana, que fulano Kim, no sé qué, de Corea del Norte, un amargano que quiere destruir el mundo, ¿no? Que no, con una bomba puedo destruir a Israel. Olvídalo, no puedes. Nadie ha podido, ni Hitler, ni Mussolini, ni nadie ha podido destruir a Israel. ¿Sabes por qué? Porque el pacto de Jehová es para siempre. Y nada es imposible para él, hermanos. Quien quiera destruir a Israel será destruido por Dios. Esa es la promesa. Te bendicen, yo los bendigo. Te maldicen, yo los maldigo. Cuidado, hermanos. Es que usted nunca maldiga a Israel, nunca hable mal de Israel, aunque sea el pueblo que tú quieras o que pienses que Jesús, que murió, que lo mató. Hermanos, Israel es un pueblo sagrado. Y aunque hay unos ignorantes que por ahí andan diciendo que este Israel no es el Israel de Dios, son ignorantes, no conocen la Biblia, no saben, hermanos. Estos pactos que Dios hace son perpetuos, son para siempre, ¿sí? Por consiguiente, hermanos, la siguiente bendición que Dios promete a Abraham, ahí está, que Dios da en este pacto, hermanos, es el versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Esa es la segunda bendición en este pacto. O sea, nada más te voy a hacer grande, pero también te voy a dar un lugar donde establezcas tu generación, donde se va a permanecer.
¿Y sabes, hermano, que fue la mejor tierra que Dios le dio al hombre? ¿Sabes cuál es la mejor tierra? Israel. ¿Sabes por qué? Porque ahí fluye leche y miel. Porque es la promesa de Dios, hermanos. Entonces, Dios sabe que es el centro de la tierra. Dios sabe que esa tierra es una tierra próspera y bendecida por Dios. Entonces dice, yo te la voy a dar a ti. Sí, la habitan los cananeos, los amorreos, pero no te preocupes, se las voy a quitar a ellos porque no les pertenece y te la entregaré a ti. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la segunda bendición en el pacto, ¿sí?, que Dios hizo a Abraham. ¿Cuál fue la tercera bendición? La tercera bendición de alguna manera es la más importante, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Abraham era de 99 años y él decía, bueno, Señor, pues soy viejo, ¿y cómo voy a tener cómo voy a tener tanta generación si no tengo hijos? Bueno, Abraham, mira, en Génesis capítulo 15, versículo 3 al 5 dice, Génesis 15, 3, dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, ¿sí?, o descendencia o hijos, y aquí que mi heredero es uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacólo fuera y díjole, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y dice la Biblia, y creyó a Abraham y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Hermanos, la fe de Abraham era grande, ¿sí? No solamente porque era un hombre que iba a llevar a sus hijos al camino de Dios, sino porque también era un hombre de grande fe, Vemos entonces cuál era la señal de este pacto. Dijimos que cada pacto, hermano, que Dios hacía, le daba una señal, ¿verdad? Miramos que en el huerto del Edén dio un pacto y una señal. ¿Cuál era la señal, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuál era la señal de la primera dispensación? El árbol de la vida, hermanos, que dijimos que era Cristo, ¿verdad? Entonces, el árbol de la vida. En la segunda dispensación, en la del pecado, hermanos, Dios dio una señal también. ¿Cuál fue, hermanos? ¿Alguien la recuerda? No, ese fue en el tercer pacto, No, tienes razón, el arcoíris, hermanos. Perdón, gracias, hermanos. Esa fue, en la dispensación fue el pacto y la señal fue el arcoíris, ¿verdad? Y en la torre de Babel, ¿cuál fue la señal, hermanos? ¿Sí la miramos? ¿No se acuerdan? ¿Dónde? No, de hecho la del gobierno humano es la de el arcoíris, más bien la del pecado, hermanos. ¿Cuál fue la señal? ¿Sí se acuerdan o no, hermanos? ¿No? Hermanos, fue más que nada el sacrificio del Cordero. Los vistió Dios, hermanos, por el pecado. Recuerden que Él hizo un pacto y los vistió, los cubrió con el sacrificio que hizo Él con ese Cordero. Y miramos también que ese sacrificio o ese Cordero representaba a Cristo, ¿verdad? Y así, hermanos, miramos pues cada señal. Vamos a ver la señal de lo que es esta cuarta dispensación. Y está en Génesis capítulo 17, versículo 9. Génesis 17, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios, Génesis 17, versículo 9. Hermano Juan, ¿lo quiere leer, por favor? Dice su palabra. Y dijo de nuevo a Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto y tu simiente, hasta el 13, hermano, por favor, hasta el 13. Tu simiente después de ti para sus generaciones. Este será mi pacto que guardéis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti será circuncidado todo varón entre nosotros, y circundaréis por la carne de nuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros,
por nuestra generación, el nacido en casa y el comprado a dinero en cualquier extranjero que no fuera de tu simiente, y debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estarás con mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Amén. Muy bien. La señal del pacto, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Dice que la circuncisión, pues, de la carne de vuestro prepucio será por señal. ¿De qué, hermanos? Del pacto entre mí y ti, y tú. Entonces, entre mí y vosotros. La circuncisión, hermanos, era una cirugía que se hacía a los niños, a los varones niños. ¿Por qué, hermanos? Porque esta dispensación se conoce principalmente como la dispensación de la promesa, pero también se le da otro nombre, ¿sí? La dispensación del patriarcado o de los patriarcas. Entonces, la promesa tenía que ir sobre generación tras generación y era a través de la responsabilidad que los padres tenían que llevar sobre los hijos. ¿Tú sabes, hermano, qué era lo que les leían los padres a los hijos cuando dormían de chiquitos? ¿Tú crees que les contaban Blancanieves, el lobo feroz y cosas así? O historias de no sé qué, hermanos. ¿Sabes qué contaban ellos? Las historias de su pueblo. Oh, hijo, mira, cuando Dios abrió el mar rojo, ¿no? Y así, y nuestros padres cuentan que esas eran las historias que contaban a los hijos de niños, los padres a los niños. Transmitían el conocimiento de Dios de generación a generación a generación. Entonces, miramos pues, hermanos, que Dios puso una señal en ese pacto, ¿sí? Y ese pacto, hermanos, fue la circuncisión del prepucio, es decir, los niños a los 8 días de nacidos tenían que cortar, ¿sí?, el prepucio de su miembro viril. Era importante. ¿Por qué se hacía esto, hermanos? Bueno, primeramente por señal del pacto, ¿sí? Y después también era por salud. ¿Sabe usted que también era por salud esto? Porque no producían enfermedades sexuales también. O sea, Dios cuidaba a su pueblo, hermanos. Cuando Dios les daba una dieta, no coman esto, no coman aquello, no coman lo otro, era por salud de su pueblo. Pero también cuando habla de la circuncisión, era por salud a la simiente, hermano, que vendría, que era Jesús. Entonces, este pacto representaba también, hermanos, algo importante. Representaba más que nada la venida de la simiente del Mesías, de Jesús. Vemos pues la señal de la circuncisión, y esta señal es muy importante para las siguientes generaciones, ¿sí? Así que no la perdamos de vista. Porque hoy en día, hermanos, hay cristianos que quieren seguir los 10 mandamientos para perfeccionar su vida, pero no están circuncidados. Dice la Biblia que si no estás circuncidado, de nada sirve que tú sigas la ley. ¿Sí? ¿Sí sabía usted eso? Yo a veces cuando hablo con las personas que se creen judías y que dicen, no, yo soy judío, o que dicen, no, debo seguir los 10 mandamientos porque la ley dice y esto y lo otro, o debo seguir toda la ley de Dios y no sé qué, y con eso se quieren justificar o se quieren santificar, yo les pregunto, ¿eres circuncidado? Entonces toman unas cosas buenas, unas cosas sí y otras no. Dicen, bueno, espiritualmente sí. Bueno, yo sé que los cristianos somos circuncidados espiritualmente del corazón, lo dice Pablo, ¿no? En Romanos 2. Pero aún así, hay quienes se aferran a que, no, hermanos, que debemos seguir los mandamientos. ¿Hace sacrificios aún? Ni los judíos cumplen ya los mandamientos porque no tienen templo. ¿Sí ve, hermano, la diferencia? Por eso es importante conocer esas dispensaciones, cada dispensación en su tiempo y en su lugar. Es entonces, hermanos, que miramos la prueba de la dispensación. ¿Cuál fue? De esta dispensación de la promesa hubo una grande prueba, y de veras, hermanos, siento que es una de las más grandes pruebas que Dios ha hecho al hombre. ¿Cuál fue esa prueba, hermanos? Génesis capítulo 22. ¿Recuerdan cuál era la promesa? La promesa era una simiente, pero sobre todo caía en el hijo de la promesa, ¿verdad? Que era Isaac. Bueno,
Vamos a ver la prueba de ese pacto, hermanos. La prueba era la siguiente, dice capítulo 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó un asno y tomó consigo los 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperen aquí, con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos, dice, ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham a su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice entonces Abraham, respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. A ver, hermanos, Dios probó la fe de Abraham. ¿Sí? Abraham dice una cosa, hermanos, es decir, sí creo, pero cuando vienen las pruebas, ahí es donde renunciamos. No dice la Biblia, y creyó a Jehová, la promesa, el pacto, ¿no? Pero ahora viene lo bueno, a ver si es cierto que realmente eres sincero. Ahí te va la prueba. Abraham, tráeme a tu hijo, sacrifícalo para mí. Sacrifícalo para mí. Y luego Abraham va y lleva a Isaac. Pero sabes, me gusta la fe de Abraham. Abraham le dice a los siervos, aquí espérense, vamos y regresamos. ¿Quién va a regresar contigo, Abraham? Vas a matar a tu hijo. ¿Cómo vas a regresar con alguien más? Porque dices, vamos y regresamos en plural. Porque Abraham creía, hermanos, en que Dios tenía poder. ¿Sabes qué dice Hebreos? Hebreos 11 dice, y Abraham iba a sacrificar a Isaac porque él creía que Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos. O sea, Abraham no le dudó, hermanos, para matar a su hijo, porque él sabía, digo, es el hijo de la promesa, Dios me lo pide, se lo doy, lo voy a sacrificar, me va a doler muchísimo, pero yo sé que Dios no falla su promesa, Él lo va a resucitar. Amén. Pero Dios hizo algo mejor, hermanos. Impidió que Abraham matara a su hijo. Lo impidió. ¿Sabes por qué lo impidió, hermano? ¿Sabes por qué lo impidió? Más que eso, hermanos. Más que eso. Dios no acepta sacrificios humanos. Dirá uno, pero entonces ¿por qué lo pidió? Porque era una prueba. Y dice que llegó el ángel y dijo, Abraham, no lo mates, mira, Jehová, y ¿qué dice la Biblia? Que había un cordero atorado por ahí, y lo tomó y lo sacrificó en lugar de Isaac. Ahí está, hermanos, la figura de Cristo. Ahí está la figura de Cristo. Toda esa historia, hermanos, tiene figura de Cristo. El cuchillo representaba la justicia, el fuego representaba la ira de Dios. Isaac representaba a Jesús, hermanos. Pero la ira de Dios y la justicia de Dios cayó sobre ¿qué, hermanos? El cordero que estaba allí amarrado, atorado. ¿Y quién era ese cordero? Pues era Jesús, hermanos. Si ve que cada dispensación nos habla de nuestro Señor, siempre nos va a hablar de Él, porque todas las dispensaciones, como miramos al principio, apuntan a Jesús, siempre. Entonces miramos, hermanos, que Dios probó a Abraham en ese aspecto, ¿sí? Él mata la simiente. Y me llama la atención del capítulo 22, versículo 1, que dice, 22.1 y el 2 dice, a tu hijo. ¿Qué dice, hermanos? A tu único. ¿Y cuántos tenía Abraham? Tenía 2. ¿Pero por qué lo llama a tu único hijo, hermanos?
La promesa. Era la promesa y era el que Dios contaba. ¿Sí, hermano? Cada palabra en la Biblia tiene un significado, hermano. ¿Por qué? Porque también representaba a Dios y al Hijo unigénito. Es Jesús. Jesús, el Hijo de la promesa, hermanos, también. Bien, vamos a continuar la prueba del pacto. Ya no nos faltan los puntos rápidos, hermanos. El fracaso del pacto. ¿En qué fracasó Abraham? ¿Cuál fue el fracaso del pacto, hermanos? Bueno, pues el fracaso aconteció, hermanos, en dos aspectos, ¿sí? En la impaciencia y en la incredulidad. Aunque Abraham había creído, hermanos, él fue incrédulo también en un momento. En esos aspectos, ¿sí? Vamos a leer, hermanos, la impaciencia primeramente de Abraham y de Sara. Génesis capítulo 15, perdón, déjame ver, 16, 1, Génesis 16, 1 y 2. La impaciencia, en esto fracasó Abraham en el pacto, hermanos. Dice la Biblia: y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. ¿Sí? Entonces, Sarai, hermanos, y Abraham fueron impacientes. Bueno, pues somos estériles, soy estéril. Abraham, no la hagas, tengo 90 y tantos años ya. ¿Tú crees que voy a tener hijos? Ni siquiera ya puedo tener la costumbre de las mujeres. Y pues mira, ya es tarde, la verdad, mi reloj cronológico ya, mi reloj biológico ya. Entonces, pero se me ocurre una idea, mira, se me ocurre una idea y bien buena. Te va a gustar. Te voy a dar a mi sierva para que por medio de ella vamos a tener hijos, ¿cómo ves? Y dijo Abraham: va, pues ya que, vamos. Entonces, fue impaciente, hermanos. Y su incredulidad, hasta se burló, se rió Abraham, porque fue incrédulo. Vamos a verlo. La incredulidad, Génesis 17, 17. Amén. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse. Dice ahí, y rióse y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Ya tenía 100 años Abraham, hermanos, por eso se impacientó, porque Dios le prometió a los 99 y no había nada. Y Sara, de 90 años, ha de parir. Y dijo Abraham a Dios. Esto lo dijo en su mente, hermanos, esto lo dijo en su mente, pero ahora ya habla con Dios, como si Dios no escuchara tu pensamiento. Y luego dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, parirá un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Por qué le puso así, hermanos? Por la incredulidad de Abraham, porque se rió. ¿Sí? Y luego dice: y conforme mi pacto, y confirmaré mi pacto con él por alianza para siempre, perpetua, para su simiente después de él. Hermanos, este fue el fracaso de Abraham. Fue incrédulo al pacto y también fue impaciente. Entonces, vemos ahora, hermanos, el juicio por esta incredulidad, por este fracaso. ¿Cuál fue el juicio, hermanos? Génesis capítulo 15, 13. Dios estaba corroborando, hermanos, el pacto, ¿sí? Estaba confirmando el pacto. Y Dios lo sabe todo, hermanos. Dios ya lo sabe todo. Por eso Él a veces anticipa ciertas cosas. Mira lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Abraham:
ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de ahí y serán por ellos afligidos 400 años. Dios ha hecho juicio en este fracaso. La simiente de Abraham iba a ser esclavizada por un pueblo diferente a ellos. ¿Sabes cómo confirmó Dios el pacto, hermano? O sea, Dios hizo una confirmación y yo veo, hermanos, que en esta dispensación encontré solamente la confirmación del pacto. Yo no he podido todavía nosotros porque todavía no llegamos, pero en los anteriores no hubo una confirmación de pacto, hermanos. ¿Sí? Y esta confirmación tiene mucha relevancia, hermano, mucha importancia. Mira, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice desde el 7, y díjole: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que tengo de heredarla? Y le dijo: apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dice: y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían las aves sobre los cuerpos muertos y hojeábalas Abraham, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Dios, ya dice la Biblia, ya miramos lo que dice, ¿sí? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios, y tú sigues leyendo, Dios hizo una confirmación del pacto. Y sabes, el mismo Dios, hermanos, bajó con Abraham para confirmar ese pacto. Y la manera o los ritos antiguos que se hacían para confirmar un pacto inquebrantable, hermanos, o sea que no se podía quebrantar, era la siguiente: tenían que partir algunos animales y ponerlos, animales limpios obviamente, y ponerlos como un camino, así. Tenían que poner la mitad de los animales de este lado, la mitad de los animales de este lado. Aquí nos menciona 5 animales, ¿verdad? Y unos de 3 años, que representaban el ministerio de Jesús durante la tierra, ¿sí? Pero, no me voy a meter ahorita las sombras y tipos, pero lo que nos enseña la Biblia, hermanos, en este aspecto, es que se hacía un pacto entre 2 personas. Y el pacto que Dios hizo, hermanos, con Abraham, fue tan sagrado que Él bajó y hizo el pacto Él mismo con Abraham sobre ese camino. Dice que Él pasó por ahí, una luz, un fuego. Entonces Él pasa por ahí, hermanos, y confirma ese pacto. No se podía quebrantar. Estaba diciendo Abraham, no se puede quebrantar. Este mismo ritual también se hacía de alguna manera en las bodas. No sé si usted sabía esto, hermano. Cuando se casaban, se hacía esto. Los novios tenían que pasar por el medio de los animales muertos. Cuando se hacía un pacto inquebrantable de algún negocio muy importante, tenían que hacerlo así porque era un ritual. Hermano, ¿dónde lo viste? ¿En Facebook o en YouTube? ¿Okay? No, mira, ¿qué dice Jeremías? Jeremías, capítulo 18, nos habla de este ritual. Es Jeremías 34, 18 al 19. Este ritual lo menciona Jeremías como un ritual matrimonial. Vamos a verlo. Y en forma de Israel como esposa y de Dios como marido. Dice, ¿qué dije? Jeremías 34. Ok. Jeremías capítulo 34. Por eso es importante, hermanos, concordar la palabra de Dios con todo. Dice Jeremías 34, versículo 18, dice la palabra de Dios. ¿Lo quiere leer, hermano Arturo? Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. Entonces, el pacto era la ley. Bueno, ya lo vamos a ver después. El pacto era la ley, ¿sí?
de Dios para Israel, que es en la siguiente dispensación que sigue, y el matrimonio era entre Dios e Israel. Dios iba a ser el marido de Israel. ¿Y cómo hicieron este pacto? Bueno, pues lo confirmaron entre animales, aunque no está hablando aquí simbólicamente, no está hablando literalmente, no es como que todo el pueblo iba a pasar por medio de los animales y Dios no, está hablando simbólicamente. Entonces, este pacto, hermanos, fue confirmado personalmente por el mismo Dios. Y en esa confirmación, hermanos, se encuentra también la figura del ministerio, de la vida y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El juicio, hermanos, por último ya, es entonces la esclavitud. Ya lo miramos en Génesis 15:13. ¿Sí? Vamos a Éxodo 1:8. Esta dispensación, hermanos, corre desde el capítulo 12 de Génesis y esta dispensación termina hasta Éxodo capítulo 19, ¿sí? Hasta Éxodo capítulo 19, si no me equivoco, versículo 5. Hasta ahí termina esta dispensación. Vamos a ver por último, hermanos, este último versículo, que es en Éxodo capítulo 1, que fue el juicio que Dios había pronunciado a Abraham, se cumple en Éxodo capítulo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Es Éxodo 1, 8 al 14. ¿Lo puedes leer, hermano Samuel? Del 8 al 14, por favor, fuerte, por favor. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos camisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los hijos egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. Gracias, hermano. Entonces, Dios ya no hace, hermanos, pactos con el hombre, normalmente así, sino que ya se va a ver más directamente con una generación, con un nacimiento. Este fue el juicio, hermanos. Duraron 400 años de esclavitud, 430 años de esclavitud con el pueblo de Egipto. Como ven, hasta aquí, hermanos, la dispensación termina con este juicio, termina con la esclavitud de Israel, porque de ahí venía la simiente de Abraham. ¿Sí? Preguntas, dudas.